Estimados estudiosos, reciban un cordial saludo. Quien les habla, Daniel Sánchez, docente investigador de UM Virtual, y junto a la docente investigadora Marta Rojas, también de UM Virtual, vamos a dar este video temático con respecto a esta parte del módulo número 2, que es de la parte de investigación cualitativa, que tiene que ver con respecto al marco teórico y a los antecedentes investigativos. Entonces, inicialmente vamos a hacer un recorderis de lo que vimos en el módulo anterior o cómo son los indicios de investigación en esta parte de la metodología cualitativa. Seguidamente veremos los antecedentes y marco teórico. Entonces, el propósito de este video temático está centrado en cómo ver lo que nosotros vamos a contemplar a lo largo del segundo módulo y con el cual pues vamos a identificar los elementos claves de los antecedentes y marco teórico. Como abordaje de un problema de investigación en tipo cualitativo, pues planteamos una situación problema, una pregunta de investigación, una justificación y unos objetivos que se desprendieron tanto general como específicos. Ello con nosotros debemos contemplarlo con el ánimo de tener como unas bases epístemes, por decirlo así, de cómo vamos a realizar nuestro proyecto de investigación. Entonces, a partir de esto, nosotros realizamos una descripción de una situación en particular y a partir de ello planteamos una pregunta de investigación, una pregunta que conlleva a ser susceptible a solucionarlo con la metodología cualitativa. Y a partir de ello, pues habíamos contemplado la justificación del por qué y el para qué de esta investigación. Como se les mencionaba anteriormente, era como tratar de convencer a esa persona de que es importante investigar este proyecto de investigación, realizarlo como tal, y los objetivos que se desprenden en general y tres específicos. Bien, entonces ya entrando como en materia de lo que se debe tratar en el siguiente paso de la investigación cualitativa, podríamos acá contemplar primero qué son los antecedentes. Los antecedentes son las investigaciones previas que se han realizado con respecto a qué, a un tema de investigación. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá nuestra pregunta de investigación trata de averiguar la evolución de un concepto de una fecha a otra fecha en un determinado continente, entonces la idea es de que nosotros miremos a través de unas fuentes confiables, artículos científicos, investigaciones o que esto pueden estar concentradas en la parte de proyectos que han realizado en el pregrado, en las especializaciones, maestría, bueno, más que todo en la maestría, doctorado y el pregrado, que son proyectos de investigación que universidades tienen comúnmente como las optativas de grado. Entonces, la idea es de que nosotros hagamos esa revisión documental con el ánimo de saber qué antecedentes, qué investigaciones parecidas tienen con respecto a, por ejemplo, en este ejemplo es evolución de arte en un determinado año en Latinoamérica. Si han hecho esos estudios, si han investigado qué metodología de investigación usaron, con base a qué criterios de autor utilizaron, cómo abordaron la investigación, que esos son unos elementos claves en la parte de antecedentes investigativos. Es muy importante que estas no sean superiores al año 2012, o sea, es decir, que deben ser menores a 5 años. Si encontramos una que sea del 2010, no nos va a servir porque ya es un antecedente investigativo muy viejo. Entonces ya como vamos a paso agigantados a la mano de las tecnologías de información y comunicación, sus aplicaciones y demás elementos, entonces lo recomendable es de que sean de 5 años en adelante, o sea, es decir, del 2012 hasta la fecha actual. Y con ello entonces nosotros podemos encontrar una información pertinente. Recordemos entonces que los antecedentes son investigaciones ya propiamente o estudios previos que se han realizado con respecto a un tema de investigación. Entonces, de acuerdo al tema de investigación que cada uno de ustedes estén manejando, tienen que realizar los antecedentes de ver qué investigaciones previas se han realizado ahí. Hay veces que no van a encontrar puntualmente, por ejemplo, en Latinoamérica, sino van a encontrar en América del Norte, América del Sur. Entonces, estas fuentes también nos sirven. O sea, la idea es de que los antecedentes no tengan que ser exactamente igual como nosotros lo tenemos planteado,
Si no, entonces ya sería una investigación que ya hicieron y nosotros no tendríamos sentido en hacer una investigación así. Por ende, entonces lo recomendable sería, digamos, lo más aproximado, lo que más se direccione a una similitud muy grande con respecto a su tema o proyecto de investigación. Bien, entonces con ello, digamos, tendríamos esta parte de antecedentes, que es que se trata de averiguar estas investigaciones previas que se han realizado. El marco teórico. Por otro lado, entonces, en este módulo, el marco teórico viene siendo las teorías propiamente que se van a manejar dentro de la investigación. Generalmente se recomienda que se tome la pregunta, el título, objetivos y de identificar cuáles son esas palabras clave, esos conceptos claves que se deben tener presente para realizar la investigación. Por ejemplo, si acá nosotros miramos la pregunta de investigación, el concepto arte es muy amplio. Entonces, para que entienda el lector y la naturaleza de la investigación para ver cómo se concibe, tendríamos que definir este arte y definirlo desde unas bases teóricas, es decir, desde distintos autores como tal que nos digan qué es el arte. Si nosotros vamos a abordar arte contemporáneo, arte esquemático, el arte como escultura, el arte de las pinturas. Entonces, digamos, acá el marco teórico lo que nos va a permitir es que el lector entienda cómo es que se va a abordar arte en la investigación. Por un lado, entonces las teorías o en el marco teórico son las definiciones de conceptos de distintos autores o la del autor que nosotros vamos a coger, la definición exacta que nosotros vamos a tener con el ánimo de que se entienda cómo se va a abordar en la investigación. Y por otro lado, el marco teórico también nos va a permitir adoptar elementos claves que nos va a permitir para la construcción de esta investigación. Por ejemplo, en algunos casos, digamos, en el campo de la ingeniería de software, necesitarían, digamos, definir elementos como de programación, lenguaje de programación. Como lenguaje de programación hay varios, entonces, digamos, hay 5. Entonces, el que vayan ellos a abordar que el marco teórico también les va a permitir, digamos, tomar elementos claves para la construcción de diseños, de prototipos, de cómo narrar, de cómo escribir, de cómo contar, ¿sí? La idea es que este marco teórico sea una ayuda para el proyecto de investigación para seguirlo realizando. Entonces, si, por ejemplo, si se está desarrollando un software, el marco teórico tiene que tener las teorías de cómo elaborar un software. Entonces, esa es la intencionalidad principal de un marco teórico como tal. Bien, entonces este video temático, que es lo que nosotros veremos en este módulo, entonces vamos a ver antecedentes, bases conceptuales, categorías, que este término de categorías ya es propio de la investigación cualitativa y que nosotros lo podemos abordar en el marco teórico como los conceptos tales que vamos a manejar. Recordemos que los antecedentes no deben ser inferiores al 2012, o sea, tienen que estar del 2012 al 2017, no deben estar en años anteriores que el 2010, 2009, 2008, no. La idea es de que sean 5 años de diferencia como tal y que las fuentes de información sean confiables en revistas indexadas, que esto lo encontramos en la base de datos de UMB. Recuerden que nosotros en el aula tenemos acceso a esa base de revistas indexadas y demás editoriales que nos va a permitir identificar información más fácil y que sea 100% confiable. Bien, estimados estudiosos, esta es como la presentación de este segundo módulo con respecto a sus partes temáticas principales. Recuerden que cualquier duda o inquietud nos puede consultar a nosotros, sus docentes, y con mucho gusto los estaríamos asesorando. Les deseo a todos un buen día.